Ok, bueno, viste o sea, el intercambio que tuve con este muchacho, con René Serrano, de Ecos del Goca. Tú puedes sentirte muy bien siendo cubano y comiendo friturita malanga, como dijimos, pero eso no te da la ciudadanía. Ciudadanía es otra cosa. La ciudadanía, y sí tengo que insistir en algo jurídico, o sea, la ciudadanía es un elemento jurídico, la colonia es un elemento jurídico porque el derecho está en la vida. Entonces, nos podemos sentir, me alegra que digas colonia, escaparate a españoles o franceses, lo que tú quieras, pero la ciudadanía es un elemento jurídico que es además cierto, y político, estable, y político. lo que tú quieras. No es lo que yo quiera. Pero, por ejemplo, pero déjame terminar un momentico, Michael. Y yo te voy a dar la oportunidad, porque la realidad, a lo mejor me estoy demorando demasiado. Y francamente me dejó, o sea, me dejó un sabor un poco amargo, ¿no? Porque siento que hubo algo que se malogró, que no pudo cuajar. Entonces, bueno, quería compartir contigo para discutir el video, sus ideas, porque, o sea, a mi juicio, la importancia que tiene es que deja ver que si esto es una visión general de los cubanos, de lo que los cubanos piensan de su propia historia, pues creo que es importante hablar de esas ideas y ponerlas en su justo lugar. O por lo menos aportar algo que no sea tan terrible, ¿no? No, yo te tengo una mala noticia. La mala noticia es que esa es la idea. Es una idea muy de Pidio Valdés, es una idea muy peliculera, muy de de la historia oficial. Es decir, no se han cuestionado absolutamente nada, se han tragado la píldora completamente y no lo culpo. Yo fui profesor de historia en Cuba y engañé a muchos de mis estudiantes también. Fue con el tiempo, con la lectura, cuando empiezas a ver cosas que no encajan, que uno comienza a decir, ok, espera un momentico, vamos a regresar, esto no puede ser así, esta historia de los buenos buenos y los malos malos, y no, eso está bien para un cuento para niños, que es la historia oficial. La historia oficial está hecha para que tú tengas un bagaje muy básico de la historia nacional y ya. No es para que tú crees que realmente... Sí, pero la idea en que se enfoca es para justificar justifica la existencia del Estado, no es realmente para que tú tengas puedas hacer un balance más o menos objetivo, es sencillamente que está hecha con un propósito muy específico. Y eso me parece que es lamentable y es una de las ideas que yo propongo, que es destruir ese monolito que es el relato oficial, que honestamente es una idea muy infantiloide y no se sostiene por ningún lado. Ahora tenemos esto que está pasando con los cubanos, se está reproduciendo también en México, en Argentina. Hay una corriente de nuevos pensadores que están volviendo a rebuscar en la historia, están indagando, están cuestionándose las cosas. La gran mayoría de ellos son hispanistas, hay que hablarlo por las claras. Si tienes a Zunzunegui, tienes al argentino Ullo, es decir, tienes un montón de historiadores que están analizando, ¿no? y aprovechar también para recomendar el documental Hispanoamérica que aclararía de boca de historiadores, profesores universitarios, que mucho de lo que le han narrado a la gente es simplemente un cuento de camino. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. ¿Cuál es la intención de matar a todos los indios y poner 2 hospitales? Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empieza a cuestionar las cosas. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Desde el primer día empiezan a construir el futuro. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Isabel dice, cásense españoles con indias e indios con españoles. Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón.
Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente. No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después, nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad. Porque finalmente somos una familia. A mí lo que me preocupó de ese encuentro es que, bueno, yo lo vi, pensé que era una entrevista, luego me di cuenta que no, que era como una especie de intercambio y terminó siendo un monólogo. Es decir, yo creo que le chocó a tu interlocutor un poco lo que tú estabas planteando, llegó a reconocer incluso que lo que tú estabas diciendo era correcto, pero lo hizo en un tono en el que parecía que no era correcto. O sea, es una cosa media loca, ¿no? Te decía, tú le estabas poniendo, los cubanos eran ciudadanos españoles en el siglo XIX. No, si eran ciudadanos de cuarta o de quinta. A ver, tú estás respondiendo que sí eran ciudadanos y estás poniendo un agravante. Se comprende, pero ¿cuál es el punto? ¿Eran ciudadanos, sí o no? Sí, ya. Hasta ahí hay un punto que él reconoce y que no tiene cómo decir que no, está en su video grabado, ¿no? Ah, que eran ciudadanos de cuarto o de quinta, esa es tu opinión. Tú no tienes ninguna base para decir que eran ciudadanos de cuarta o de quinta. Está claro, pero tras de esto, a mi juicio, lo que se deja ver es que realmente no hay un entendimiento de lo que es la ciudadanía. Es decir, porque... Eso me llamó mucho la atención. Es que ellos no se sentían españoles. A ver, ¿cuántos ciudadanos españoles hay hoy en Cuba? Ciudadanos españoles como familiares míos que recibieron el pasaporte estando en Cuba y que no han venido a España jamás. Es decir, que tú tengas la ciudadanía española y todos los derechos que eso enmarca, no necesariamente tiene que ver con cómo tú te sientes. Te puedes sentir jamaiquino. De hecho, la ley española establecía que tú podías, siendo extranjero en aquella época, obtener la ciudadanía española. Exactamente. Entonces, como la pidieron franceses, como la pidieron mexicanos, porque realmente conviene, pero no porque sientan una lealtad, o sea, y en Estados Unidos, es lo que tú dices, pero a ver, ¿qué pasa? Que no se razonan ejemplos que son muy básicos. Es decir, ¿cuántos cubanos no se hacen ciudadanos norteamericanos? No, ¿y ellos qué se sienten? Olvídate que se sientan. Si se sienten jirafas, si se sienten canadienses, eso no le importa a nadie. Estamos hablando de una cuestión legal. ¿Tienen derecho al voto los cubanos ciudadanos norteamericanos mañana domingo o hoy sábado? ¿Tienen derecho? Exacto. Entonces, el primer punto que yo vi que fue muy pujado por este señor, en el que demerita la condición de ciudadano. Son ciudadanos. Si tú eres abogado, no necesariamente me tienes que hacer la historia de las legislaciones desde Roma, por favor, como si Roma no hubiese cambiado su estructura legal, ¿sí? sus formas de gobierno, sus formas de legislación, si no hubiesen asumido ciudadanías para los pueblos germánicos, para otros pueblos. Sí, todo eso está muy bien, pero tú tienes que concentrarte en lo que estamos hablando. Estamos hablando de España, del Imperio Español, de la cual España es solo un pedazo. En 1812, cuando comienzan las luchas contra la monarquía Bonaparte en España, porque eso es otra cosa que no nos comentan, cuando comienzan las luchas en toda América y que se llega a la Constitución de Cádiz, ¿en qué condición están los cubanos ahí? Se habla en la Constitución de Cádiz de una Cuba colonial que hay que oprimir, como la Sudáfrica bajo el dominio colonial británico, la India bajo el dominio... No, son dos cosas diferentes. Y se concibe a todo el territorio imperial como territorio nacional. Exactamente. Exactamente. Y esto es algo que olvida incluso el Tribunal Supremo Español. El Tribunal Supremo Español introduce una diferencia y dice que el territorio español es distinto del territorio nacional en el siglo XIX. Y, o sea, esto es una locura y es una vergüenza que tengamos nosotros que recordarle al Tribunal Supremo que está dictando una sentencia que es completamente contraria a derecho y a la historia del derecho español. De hecho, el decreto de la Junta Suprema, no había rey,
que llama a las cortes de 1809, dice textualmente: los vastos y ricos territorios americanos no son colonias ni factorías, son parte integrante de la nación. Entonces, eso que son, que bueno, él dice, bueno, pero el hecho de que existe en una ley no significa, bueno, pero fue una ley y fueron representantes cubanos acá. Pero no es que no es el único intento constitucional, no es el de... Estamos hablando de que hay que revisar todo el constitucionalismo español del siglo XIX. El siglo más convulso del Imperio Español es el siglo XIX. Hablar del Imperio Español con simplicidad es hablar de una forma ajena a las prácticas históricas. Es decir, tú tienes que concentrarte un momento y darte cuenta de que estás asistiendo a una etapa convulsa de un imperio dividido en virreinatos que tenían un conjunto de leyes que otorgaban muchísimas condiciones acá a los miembros de estas comunidades, que reconocía incluso las comunidades indígenas, que es decir, las leyes de Burgos, que estoy seguro que no se las estudiaron nunca, porque no las dan en ningún lado, y que todo el mundo se las quiere saltar. Si usted no va a las leyes de Burgos, usted está frito. Usted puede ser muy abogado, pero usted no puede cometer intrusismo. Tú lo puedes cometer, intrusismo profesional, y meterte en el mundo de la historia, pero tienes que nadar profundo. No puedes simplemente venir con 4 argumentos trasnochados a plantear de que no, la nacionalidad y esto no tiene nada que ver, y usted tiene que ir a las constituciones. ¿Qué decían las constituciones españolas sobre Cuba? Es territorio integral de España, es España. Y los que viven allí son ciudadanos españoles. Ah, pero los esclavos no, señor mío, los esclavos en ningún lugar eran ciudadanos. Ni en Estados Unidos fueron ciudadanos, ni fueron en Inglaterra, ni fueron en ningún lado, porque era la época. No, pero eso es terrible, eso es denigrante, eso. Sí, pero ubícate en la mentalidad de aquella época, no me estés juzgando con la ética actual. Exactamente. Y la independencia, incluso en América, se mantuvo con la esclavitud. Sí, hablarme de que la independencia en América se hizo bajo los preceptos de abolir la esclavitud es una mentira, porque en los países de Sudamérica fueron 30, 40 y 50 años después de la independencia que se abolió la esclavitud. ¿Cómo no? Y la persecución a las comunidades indígenas se hizo de forma más grave, incluso en México, se hizo de forma más grave después de la independencia. Y Bolívar, como una entidad buscando el genocidio de comunidades indígenas completas por ser abiertamente realistas. Las comunidades indígenas eran el grueso del ejército. Los pastuzos, por ejemplo, eran el grueso del ejército realista y que eran contrarios a la independencia, y lo sabían. Ellos sabían que cuando los criollos tomaran el control, ellos iban a ser la carne de cañón a los que iban a pegarle fuerte, a los que iban a quitar esos territorios. O sea, nos han contado una historia que ya... Es decir, que alguien venga hoy y me diga, eso que usted está diciendo es mentira, es falta de YouTube. Usted le está faltando libros, está faltando documental, usted está faltando ver televisión, usted está debajo de una piedra. Porque como está hoy el movimiento hispanista en todo el continente americano y en España, hay información a chorro sobre las barbaridades que se cometieron con las comunidades indígenas después de la independencia. Exactamente, pero en el caso cubano, por ejemplo, la disonancia cognitiva es de hacérsela ver. O sea, es terrible. Porque además, mira, fíjate, no hay un caso que ellos me puedan nombrar de persecución. Sí, hubo esclavos, sí. Hubo cimarrones, sí. Se persiguieron a los cimarrones, sí. Los mataron, sí. Se masacró a la población negra en masa. No existen memoria de masacre de población negra en Cuba hasta después de la República, con la masacre de los independientes de color. Entonces, que no me vengan con cuento, que España era mala con los negros y que la independencia, no, el racismo en Cuba continuó, y tienen la cara a veces tan dura de decirte, no, pero es que ese racismo lo heredamos de España. Oye, no me vengas con vaina. Ustedes éramos españoles, y eso está reconocido. Eso lo dijo él también en el video, de que sí, que éramos españoles según su visión del Pidio Valdés de Quinta,
pero éramos españoles. De que no se reconocía a los esclavos, no se reconocía, es cierto, a los esclavos como ciudadanos, como no se reconocía en ningún lugar, pero después de la independencia a los negros se les siguió persiguiendo y se les puso la bota en la cabeza. O sea, no me vengan a idealizar una cosa. Quien le puso las botas fueron los mambises. Oye, quien le puso las botas fueron los mambises, que el ejército que combatió contra los independientes de color estaba formado por gente que luchó como mambí. El ejército cubano del principio de del siglo XX, de la República, es un ejército mambí. Y todas las guerras civiles que hubo en Cuba, la guerra de 1906, por poner un ejemplo, fue mambise contra mambise. O sea, que no me vengan, no, que los españoles mataban a los cubanos. Eso es un simplismo. Los cubanos se mataron entre ellos después de que se bajó la bandera española. Pero fíjate, España, si España tenía 200.000 efectivos, vamos a decir la mitad, 100.000. Eso es un número enorme. O sea, España podía arrasar, pero así, con Cuba sin contemplación. Y eso nos da el hecho de que no se hizo, te da una medida de las alturas. O sea, de que el ejército español estaba, o sea, tenía ciertos estándares, que puede ser para responder al mundo internacional, o sea, al derecho internacional, puede ser, por la razón que sea, pero los rebeldes no estaban sujetos a ninguna ética, a ningún patrón. Estaban pero sueltos. Ahí te van a poner a Weyler, que es además un episodio minúsculo dentro de las luchas intestinas en Cuba. Si Weyler es un proceso que no dura ni un año. ¿Ya? La reconcentración de Weyler fue un error militar, un error táctico grave, además de humanitario, pero fue grave porque sobre todo diezmó a las tropas españolas que tuvieron que meterse, encapsularse en las poblaciones con la población civil, y el tifus, la malaria, masacró a la población y al ejército, que estaba formado además por más de 60.000 cubanos. Es decir, volvemos nuevamente al simplismo de la guerra cubanos contra españoles. No hubo guerra entre cubanos y españoles. Hubo guerra entre españoles, unos llamados mambises o independentistas y otros que eran integristas, que luchaban por la integridad territorial española. Unos gritaban "Viva Cuba libre" y otros gritaban "Viva Cuba española". O sea, no, es así. Sí, está bien, pero aquí el problema es ponerlo en pie de igualdad, en pie de igualdad moral. Y eso hay problema con eso, porque el primer incendio de un ingenio fue el 21 de octubre. O sea, el 10 de octubre Céspedes gritaba "Viva España con honra, viva PRI y viva la libertad". Y el 21 queman el primer ingenio. Bueno, ¿quién ataca a quién? O sea, ¿cómo quemar un ingenio y llevarlo a las trizas te va a dar la libertad? O sea, la idea de que tú vas a lograr la libertad destrozando al país. Y esto lo tenemos hoy, la tiranía que hoy tiene. Pero te voy a decir contradicciones, para que vea la contradicción. La gente que aplaude la TEA, la gente que te dice, porque somos de la sangre, no sé qué, y vamos a inmolarnos, a quemar el país antes de traicionar la gloria que se ha vivido, la TEA incendiaria. Entonces son los que se molestan cuando un cubano que está afuera dice, aquí lo que va es una intervención militar y vamos a arrasar el país de punta a cabo, y que el embargo sea más fuerte y vamos a ponerlo más fuerte, porque al final o Cuba es de todo o no es de nadie. Vamos a quemar completa. O sea, nosotros tenemos el espíritu mambí ese adentro y nos molesta cuando entonces aplicamos la misma psicología mambisa y la revolución entonces te dice, no, tú eres un traidor, entonces yo soy un traidor. Pero los mambises que aplicaban la TEA son patriotas. Porque cuando tú destruyes un ingenio, estás quitándole no solamente el ingenio a alguien que no es del Estado, sino que estás acabando con el empleo de cientos de personas y el sustento de un montón de familias. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Y que nosotros tan festinadamente hablamos sobre eso y no tenemos en cuenta la situación. O sea, puede haber sido el éxito de esa persona que durante ese fue su éxito, compró su ingenio, lo heredó, lo que sea, y produce riqueza. Entonces vamos a acabar con la riqueza, vamos a destrozar el país porque no nos importa. Estaba viendo, por ejemplo, uno de los primeros decretos de Céspedes. O sea, es una locura, es una población completamente fuera de control. Imponiendo el servicio militar obligatorio, lo cual te da una idea de que no era tan mayoritaria la gente. O sea, tú necesitas reclutar forzosamente a la gente para que peleen por la idea tuya. Oye, esto,
sea, y esto nosotros pensamos que esto está bien hecho. Nosotros pensamos que hay alguna honra, hay algún mérito en esta idea tan peregrina de arrogarse la soberanía nacional y decidir, ahora dame tu finca, dame tus puercos y voy a arrasar esto y voy a arrasar lo otro. Tenemos que repensar toda esta idea locura de la revolución y la independencia, porque por ese camino... Y tú lo has visto, es decir, cuando hablamos de la guerra, es decir, una de las cosas, esa la disonancia cognitiva, cuando tú sueltas entre un grupo de historiadores la siguiente bomba: los mambises no ganaron ninguna guerra. La del 68 la perdieron y tuvieron que rendirse. De hecho, Maceo, que en la protesta de Baraguá tuvo que entregarse, ripiado y muerto de hambre, para que Martínez Campos lo sacara del país. Esa es la realidad. Ahí firmó todo el mundo, hasta Gómez. Nadie podía sostener aquella guerra. Era imposible sostener la guerra del 68 y del 78. Ellos se entregan. La guerra chiquita, bueno, también eso fracasa y tienen que entender. Se van a la guerra del 95. Dicen que en la guerra del 95, ahí sí, que llegaron de Júcar a Morón. Bueno, eso hay que analizarlo con mucha más calma, si la guerra se hubiese ganado o no. Pero la realidad es que la guerra no se ganó porque entró Estados Unidos. Estados Unidos es quien gana la guerra frente a España, que termina de desmoronar lo que quedaba del Imperio Español y se queda con Filipinas, Puerto Rico, Cuba. Eso es historia que ya conocida. En Filipinas, por cierto, hicieron un genocidio del que no se habla. En Puerto Rico también hicieron barbaridades, etcétera. Y en contra de un mandato expreso de la soberanía popular, debo añadir. Podemos tener un debate sobre esto, podemos tener incluso opiniones. Te voy a poner un detalle. En un lugar me increparon porque me dijeron: querían tanto los cubanos la independencia que el 20 de mayo de 1902 la fiesta fue inmensa. Y yo no niego que la fiesta debe haber sido inmensa, apoteósica, porque fíjate que nosotros decimos, te va a caer encima un 20 de mayo, que era una fiestona terrible, aquello era magnífico, ¿no? Pero somos cubanos. A nosotros nos da igual, hay fiesta. Y la gente va para la fiesta. Señores, hubo 11 de julio y la gente fue después a la semana para el termo y para el reggaetón y el remeneo. Exacto, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Y en apagón, a oscura, chancleteando con el Tiger y entonces... Es lo que hay. Eso es Cuba. Entonces tú no puedes decirme que porque hagan fiesta es la forma de manifestación de un deseo popular contenido por siglos. No me vengan con vaina. No me vengan con vaina por el simple hecho de que el cubano, la canción famosa de las damas de la orquesta de salsa, son una estrategia gubernamental. Es así. Tú ponle al cubano fiesta, ponle un timbiriche que le venda cerveza y ya se acabó. Da igual que se hayan independizado, ¿no? ¿Y qué se sentían los cubanos que estaban el 20 de mayo? Se sentían felices porque había música. Nadie, yo me pregunto cuántos cubanos se ponen hoy en ese existencialismo profundo de que, ¿y yo qué me siento? Yo me siento cubano. ¿Y tú crees que el campesino canario que estaba labrando el boniato en la tierra cubana estaba pensando si se sentía cubano o se sentía español o se sentía que vivía en Cuba y que él era de Canarias y que sus ancestros... Oye, la gente no vive en ese momento. La gente no vive en ese momento. No, pero Martí, oye, hay que vivir como intelectuales. Solo los intelectuales se están comiendo el tabaco ese. En Cuba, los intelectuales hoy, tú los escuchas y hablan de términos elevados. El pueblo está pensando en la cebolla, en el picadillo, en cómo sobrevivieron, cómo le llega el parol. El resto le da igual. Y es lo mismo que pasaba en aquella época. Y me pasa a mí, Rolando, me pasa a mí porque yo estoy tratando de llevar una idea, pero la gente está buscando la partida del bisabuelo y eso es lo que le importa, resolver su ciudadanía y se acabó. Entonces hay que tratar de buscar, y estas cosas son también importantes, pero yo entiendo que estamos en la necesidad perentoria de lo que nos hace falta. Y es así, no se le puede pedir peras al olmo. Y eso es marxismo puro, ¿no? No, yo decía que eso es marxismo puro, es decir, esa idea de que la gente piensa según sus condiciones de vida y no al revés. Es decir, tu forma de pensar, tu forma de actuar está determinada por las condiciones que te rodean. O sea, tú no puedes aspirar que las personas pasando la situación que están pasando, pues bueno, dediquen parte de su vida, su sacrificio a debatir
sobre, bueno, si la historia se contó bien, se contó mal. Eso les da igual. Es que les da igual. Si en Cuba mañana les quitan historia de Cuba, les va a dar igual también. Exactamente. Exactamente. De alguna manera habrá alguna utilidad, ¿no? Pero ciertamente eso es un problema que hay que resolver. Hay cuestiones de valores. Yo creo que vivimos en un mundo globalizado donde la geopolítica, y ahí aprovecho también para hablar del libro del coronel Baños, para todo el que pueda leerlo. Creo que hiciste por ahí algún trabajo sobre el tema, que se llama La Hispanidad Geopolítica o algo así. ¿Cómo es que se llama exactamente? Geohispanidad. O sea, yo creo que en el contexto en el que estamos viviendo, donde el mundo se mueve por bloques, donde las negociaciones entre iguales es solamente entre potencias, los países pequeñitos. No, porque los BRIC no se coman los mocos, Ustedes en los BRIC va a ser para rellenar bulto. Aquí quienes cortan el bacalao son China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea. Y para contar. O sea, para que nosotros podamos ser mañana una potencia en el mundo, tenemos que estar integrados. Y no con el victimismo del latinoamericanismo, que si bolivariano, todo eso es mierda. Aquí cuando único usted se hizo respetar fue cuando era un imperio, que temblaba Inglaterra cuando veía aparecer los españoles en el horizonte. Y cuando digo españoles, estoy hablando de ejércitos con cubanos, con colombianos, con gente de todas partes de lo que es hoy la América hispana. Entonces, para poder ser una potencia hay que integrarse. Y en esa integración estarán España, Portugal, Brasil y toda la América hispana en un bloque. Y hay videos de Fidel Castro diciéndole, o sea, hasta para los que son clarias, estar en contra del concepto hispanista es estar en contra de Fidel. Fíjate, al punto que se llega. Si no hay una cosa que una a polos más opuestos como Fidel Castro y como a los liberales cubanos, que la hispanidad. Es decir, hasta Fidel Castro lo decía. ¿Cómo la gente... Vamos a meter referencia. No pongamos referencia, pero incluso él, es decir, que hasta para un tipo que es la personificación del mal, reconocía que esto era lo correcto. No tendríamos ningún porvenir en el futuro. No podríamos defender nuestra independencia. No seríamos jamás respetados por los poderosos. No alcanzaríamos el bienestar al que aspiramos. No ocuparíamos un lugar en el mundo. Queremos seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos. Nos sentimos privilegiados por eso. Es lo que nos dio la historia. Es lo que nos dio Dios para los creyentes. Es lo que nos dio Santiago hace 2000 años. Y eso queremos seguir siendo. Eso y parte del alma de ustedes. Eso y parte del alma de España. Sí, pero es que aquí hay una disonancia cognitiva, porque sí, reconoces que es España, pero tu idea se opone, o sea, ¿cómo decirte? Para poder justificar la independencia tenemos que matar a España. A España tiene que ser el mal necesario. Esa es la idea que está mal. O sea, y con esto, ya después las ramificaciones de este pensamiento, bueno, entonces la independencia que bola. Bueno, ya eso es algo que tenemos que discutir. Que no pueden seguir sobre la base del victimismo, del lloriqueo, de España me robó. No, ¿cómo es posible que ellos vinieran a atacarnos? Ellos no, tú eres ellos. Basta ya. Eras de un imperio que es el Imperio Español, del cual un territorio se quedó con el nombre, España. Esa es la tesis de Guime, que es una tesis que te abre los ojos, es muy importante. Pero entonces, ¿cómo entramos, cómo nos insertamos nosotros
en esa idea, que es una idea que es una realidad. O sea, el mundo tiende a la integración por bloque. Y nosotros, lamentablemente, tenemos este mojón de la independencia, de que nosotros solos. Y estos planes de independencia para mañana están llamados al fracaso, porque realmente tú necesitas un mecanismo que obligue al Estado a cumplir, teniendo en cuenta nuestra historia, a que obliga al Estado al estricto cumplimiento de la legalidad vigente. ¿Cómo resolvemos eso? Entonces, evidentemente, integrarnos a un bloque, y sobre todo al bloque hispano, que es un bloque que tiene todo ya. Tenemos la coinea hispana, tenemos ya el idioma, las bases culturales. O sea, todo está preparado, pero tenemos que cambiar la forma en que nosotros mismos nos vemos. Hay que cambiar el chip y hay que dejarse de tonterías. Mira, yo comprendo la independencia. Incluso, fíjate, voy a romper una lanza por la independencia. La independencia, a finales del siglo XIX, España era un caos. Era un caos. A finales no, desde principios del siglo XIX hasta que pasó lo que pasó en 1898, España era un caos. No, porque los cubanos estaban luchando por su independencia. Óyeme, los valencianos estaban luchando por su independencia. Todo el mundo quería irse. Es decir, no quedarse con la idea de que nosotros nos queríamos separar. Es que España estaba en un proceso de crisis tan grande que incluso la península estaba en luchas internas por su independencia. Exacto. Para crear microestados dentro del territorio. Al o el mismo carlismo. tiempo, las guerras carlistas. Si estamos hablando de un periodo de caos tan grande, yo estaba leyendo el otro día sobre las guerras carlistas y se llegó al punto del canibalismo en zonas del norte de España porque no había qué comer, la gente se empezaron a comer los cadáveres. Si la situación era tan terrible que tuvieron que optar por regresar a la monarquía, y es con ¿cómo se llama? Con Martínez Campos, el pacificador, porque cuando Martínez Campos llega como pacificador a Cuba es porque ya él había pacificado a España. Claro, o sea, segundo. Esta figura, que tal vez nosotros no analizamos con mucha profundidad, pero que es un ejemplo de cómo el apego a la institucionalidad, cómo el apego a determinadas normas éticas puede generar estabilidad, puede generar un equilibrio entre puntos que son antagónicos, ¿no? En el caso de los cubanos, bueno, nosotros eso nos lo hemos pasado por el cebingo y estamos donde estamos hoy, que no encontramos una solución a nuestra crisis y nada, están llamados a resistir en una idea manigüera en la que vas a vivir eternamente en desahuciado, en la miseria y nada, han hecho que los cubanos emigren en masa, ¿no? Yo no sé si fue Martí que lo dijo, pero está la frase famosa esta que se dice de que cuando los pueblos emigran, pues los gobernantes sobran, ¿no? Pero ese problema que tenemos en Cuba hoy lo venimos arrastrando de siglos de mala historia, de mala comprensión de nuestra identidad y nuestras raíces, y que somos incapaces de encontrar en 120 y tantos años de historia un asidero que nos permita decir, ok, bajo estos principios éticos, culturales, nosotros vamos a cambiar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Óyeme, sobre el video... ¿Cómo? Que está mal orientado, porque tú no puedes, o sea, esos asideros se encuentran de espaldas a nuestra historia, de espaldas a España. Eso está llamado al desastre. Es decir, no se puede hablar de España, la España de la que estamos hablando, esa España hoy no existe. La España del siglo XIX no es la España que tiene hoy Pedro Sánchez. Estamos hablando de que incluso esa España está buscando respuestas en la España del siglo XIX para poder entender hacia dónde encaminar, hacia cómo enrumbar sus relaciones hacia la América hispana, hacia los españoles de América, cómo buscar entre los españoles de América y los españoles de Europa ese equilibrio que nos permita emerger como potencia global, que lo tenemos todos los recursos habidos y por haber, todo el petróleo que nos dé la gana, todos los recursos que uno pueda imaginarse, fuerza de trabajo, etcétera. Todo está en ese bloque que está disgregado en pequeñas islas. Cambiando un poco el tema y regresando al video, esta persona decía, la independencia era necesaria porque ya éramos una nación, porque teníamos incluso nuestra propia religión. Y nuestra propia religión la evacua. ¿Qué?
ahí me empezó a entrar el tic nervioso, casi me da una parálisis facial. A ver, yo soy de Marianao, a mí nadie me va a hacer un cuento sobre el tema Abacuá, yo tengo amigos Abacuá, yo me crié a cuadras de los plantes Abacuá de Marianao. La idea de la Abacuá, primero como religión, tal vez compararla con otras religiones abrahámicas, no sé qué, cuesta. Digamos que es una religión, fíjate, van a entrar en ese debate, más allá de una hermandad, ¿sí? Es una cuestión, primero, sectaria, minoritaria, establecida durante muchísimo tiempo entre La Habana y Matanzas. No abarcaba toda Cuba, y la existencia de religiones autóctonas o de formaciones de hermandad autóctona no te hacen ser una nación. ¿De dónde saca eso? Se después viene a dar lecciones. Oye, pero usted está escuchando, compadre. Usted se va a Holguín y la gente no sabe lo que es un Abacuá. Yo no sé lo que es un Abacuá. Hoy usted se va a Granma y la gente no sabe lo que es eso. Eso es una cuestión arraigada en Matanza y en La Habana, y con reminiscencias hacia el centro, en algún lugar del oriente. Claro, en algún momento ya debe haber llegado hasta allá, pero son cosas, y aparte de grupos pequeños, marginales. Sí, coño, uno tiene que escuchar cada tontera. Yo he tenido debates con personas que incluso te dicen, porque esa integración con lo africano hizo que surgieran vírgenes como la Virgen de Regla, negra como los esclavos. Oye, baboso, la Virgen de Regla es una virgen medieval y es negra en España antes que apareciera en América. Exacto. Por tu vida. No, porque la Virgen de la Virgen de la Caridad es una virgen española que se llama Virgen de la Caridad también. Y la que se puso ahí en el cobre, bueno, es la Caridad. Pero la del cobre. ¿Del cobre? Claro. Porque se puso en el pueblo y a la Virgen le sigue, bueno, está el nombre de donde está. Pero la Virgen de la Caridad es una virgen española, de la que era devoto Felipe II. Se dice, caramba, hay que buscar, no te puedes quedar con el cuento. Óyeme, ya le estamos dando a la gente hace rato diciéndole, por favor, cada vez que vayas a dar un criterio, coño, haz una mínima indagación. Vaya, usa, aunque sea ChatGPT, que te lo voy a decir. ChatGPT te va a orientar mucho mejor. Porque evidentemente la inteligencia humana que te dio historia era preferible que hubiese sido una inteligencia artificial. Así mismo, así, pero además es un cantinfleo y no llega a puerto, no hay un cierre, porque si me vas a decir, por lo menos me vas a dar un cierre de algo, pero y esto es serio, es serio, porque así es, si así estamos, si así vamos por la vida como pueblo, o sea, como los cubanos, es un problema importante, es un problema importante. Yo te digo, en mi experiencia en España, yo me encuentro con personas que no son historiadoras, personas comunes, personas que se dedican a temas técnicos, gente con la que tú compartes, estás con ellos conversando y te dicen, oye, es que ustedes eran el mismo país, éramos el mismo país, por eso tenemos esa afinidad. Y te lo repiten tanta gente. A mí una señora una vez se me acercó y me preguntó algo de un lugar donde yo estaba, que yo estaba haciendo allí, no sé qué, me estaba preguntando algo porque estábamos haciendo un mantenimiento en un lugar histórico y la señora me pregunta que de dónde yo era, ¿no? Y cuando le dije que era cubano, la señora, pero qué bien, estás en tu casa, qué bueno, este es el retorno, eso es del retorno a la madre patria, que no solamente lo decimos nosotros, te lo dicen los mismos españoles, y que es un sentimiento, te dicen incluso Cuba es un sentimiento. Y sin embargo es tan extraño para nosotros. O sea, nosotros estamos tan metidos en esta dinámica de la opresión y que España nos oprime y que usurpa. O sea, tiene que ser algo para abrir los ojos, y sobre todo ahora que tenemos 250.000 cubanos viviendo en España, que además cubanos pidiendo asilo. Es importante además que nosotros definamos una posición con respecto de España, porque evidentemente la que hemos usado no nos ha servido ni sirve más propósito que el extrañamiento entre nosotros. Sencillamente somos parte del pueblo español, somos una forma de ser español, y negar eso es sencillamente negar 400 años de historia común. O sea, vas a negarlo por 30. El otro gran problema, porque te lo ponen como que ellos vinieron y nos esclavizaron. A ver, en Cuba
No se sabe si se llegó en algún momento a ver 50.000 o 100.000 indios. Eso no se sabe. En Cuba, en el siglo XVII, indios eran 4 gatos. Eran 4 gatos. La población cubana era descendiente de españoles directos. No hay ningún tipo de sometimiento. Son población genéticamente española. No, porque ellos nos colonizaron. Sí, claro. ¿Qué cosa es colonizar? Llegar a una tierra inhóspita y sembrarla. Claro que colonizar riqueza. Totalmente. Exacto. O sea, Cuba es una invención española. Cuba es un invento de España. Entonces, y Cuba nace en España. Es donde nace España. Es decir, eso le puede sonar feo a los españoles, pero hay argumentos para eso. Cuando en 1492 llegaron los europeos de diferentes zonas de Andalucía, Extremadura, etcétera, llegaron a la isla que luego llamarían Cuba, España no existía. Esa España como Estado unificado o como intento de integración de las monarquías, eso no estaba cuadrado todavía. Aragón y Castilla eran 2 estados independientes con sus modelos independientes y eso le pertenecía a Castilla. Es decir, Aragón no hacía absolutamente nada aquí. No es hasta la unificación, no es hasta que llega... Pero tiene más sentido ser español fuera de España que dentro. Dentro de España tú eres castellano, aragonés, qué sé yo, pero fuera de España usted es español, es distinto. Fíjate que cuando se llega a Yucatán, Hernán Cortés, que salió de Cuba, no salió de Madrid, salió de Cuba. La conquista de México empezó en Cuba. Y los barcos salieron de Cuba con cazabe cubano, para que no me vengan con cuento, y con indios cubanos dentro del barco para ir a conquistar por ahí para allá. Y que se dan cuenta de que no iba a un viaje de exploración. Hernán Cortés estaba saliendo para pirarse de Cuba, el primer gran balsero cubano, ¿ya? Coño, y se la está dejando en los cayos, a Diego Velázquez. Y Diego Velázquez dice, este no va a exploración, este va a andar. Y hermano, cuando Hernán Cortés llegó y se fue con el chorro de barco que se llevó a conquistar lo que se encontrara en el camino, él llega a Yucatán y en Yucatán le decían los indios Castiliá le decían, y él no entendía, y ellos le señalaban hacia el centro del territorio, hacia las profundidades del territorio, Castiliá. Y él no lograba entender qué significaba aquello. Y con tanta mímica y con tanta cosa, ellos le estaban diciendo que habían castellanos en el territorio. Habían los 2 famosos, exacto, que va a ser luego el traductor. Ellos se presentaron allí como castellanos. No se presentan directamente como españoles. Ellos dicen, somos castellanos. Y cuando los indios le dicen a Cortés que habían unos Castiliá en el lugar, que está diciendo son unos castellanos, hay 2 castellanos aquí, y él los manda a buscar. Y está la historia que pueden encontrar en el libro de, ¿cómo es que se llama este? Ahora se me olvidó el nombre del... En fin, pero no es hasta que toda esa gente que está viniendo de diferentes partes de la península, que empiezan a convivir en Cuba, empiezan a convivir en la Nueva España, es que no es que se concientiza que son españoles. Es decir, el crisol de la nación española está en América, no está en Europa. O sea, hay que pensar en eso. Bueno, como mismo también recuerda, en Cuba hay confluencia de todo, de lo amerindio, de lo asiático, de lo africano además. O sea, Cuba es el verdadero crisol español. Ahí confluye todo. Porque incluso en Guinea Ecuatorial, Cuba es, ahí confluye todo. Todas las distintas vetas, todas aquellas expresiones están ahí en Cuba. Y, o sea, sí que ya hay argumentos que sostienen la idea. En lo que come el cubano, en el cómo lo come. Es decir, si nosotros, hasta con una perspectiva económica, el español vive orgulloso del cerdo ibérico, que se cría con bellota. En Cuba no hay bellota. Lo que había era palmiche. El cerdo de palmiche, pregúntenle a los ancianos en Cuba, que te decían, es el mejor puerco que puede existir. O sea,
hasta con denominación de origen, para sacar productos nuevos en Cuba, tú tienes que regresar a tus raíces, tienes que regresar a lo que había. El guaguancó es más español que africano. O sea, la banda española, la rumba, o sea, hermano. Aquí la gente sale, yo les mandé la foto de las imágenes el otro día aquí del carnaval en el Día de la Hispanidad, en un pueblo pegado a Francia, y la gente arrollando por ahí para allá, compadre. Ah, que caramba, que en Santiago integraron la corneta china y no sé qué de los africanos y el tambor batán no sé dónde. Está muy bien, pero la fiesta, la forma de la fiesta es española. Déjense de cuento, ¿cuándo ustedes han visto carnavales en África? Eso es de, incluso, aunque lo vieras, la raíz directa es España. No hay de dónde sacar. Exactamente. Nosotros no valoramos lo suficiente el enorme, o sea, ese reservorio tan cultural, tan importante. O sea, España es la heredera de Roma. ¿Por qué tenemos que contraponer lo cubano contra lo español? ¿Por qué no puede ser parte de lo español o una manifestación de la hispanidad? O sea, yo pienso que eso nos conduce por un camino. La cubanidad es una manifestación de la hispanidad. Hay un principio filosófico que dice que la realidad existe independientemente de tu conciencia. Tú puedes inventarte lo que te dé la gana y hacerme la historia que a ti te dé la gana, pero que tú niegues que lo cubano es una forma diferente de ser español, está en contra de la realidad, en contra de toda la evidencia histórica. Pero ciertamente tenemos que repensar nuestra propia hispanidad, o sea, y reintegrarnos a ese pozo común. Diciendo, hay que hacer un panteón de lo. Fíjate que todavía nadie sabe exactamente qué fue lo que hizo Alvear, pero tiene un monumento y nadie lo ha destruido todavía. Pero Alvear es un español. Estamos hablando de segunda generación. Vale, en Cuba. Estamos hablando de una figura del ejército español. Cada vez que tú escuchas que la gente te dice, porque el ejército español, y claro, te genera un ruido porque parece que hay una ocupación militar extranjera en Cuba, ¿no? O sea, el ejército integrista, el ejército que mantiene la integridad territorial, es un ejército de nacidos en Cuba y de nacidos en muchas partes del imperio. ¿Sí? Exactamente. Entonces, eso es importante que la gente lo vaya maniobrando. Yo te les comentaba el otro día, hay que hacer un panteón de esos héroes, porque son héroes en España, pero no son héroes en Cuba porque nadie quiere escuchar de ellos. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de figuras cubanas que lucharon contra los independentistas y que siguieron luego leales a España y vinieron a España a morir luchando en guerras que pueden ser cuestionables, pero fueron a dar su vida en guerras en África, como generales, como altos oficiales. Esa idea del cubano que tiene metido aquí en la mente de que España denigraba al cubano y que el cubano no tenía cargos políticos importantes. Señor mío, ¿hasta cuánto? Si tú puedes decir la independencia era necesaria porque Cuba estaba cerca de Estados Unidos y no podíamos seguir bajo esa monarquía trazada. Bien, genial, te lo aplaudo. El enfoque económico está bien. Magnífico. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero que tú me digas a mí que España denigraba al cubano por ser un extranjero, eso es un error histórico grave. Porque el generalato español de principios del siglo XX son en su gran mayoría cubanos. Son cubanos. Y ahí tienes figuras fundamentales como Berenguer o como Silvestre, que si te los saltas no conoces ni la historia de Cuba ni la historia de España. Claro. Entonces, hay que dejar de decir que los dos cubanos, entre cubanos y españoles son cubanos. Exacto. Como un sevillano es español. Es que genera una contradicción. Un santiaguero deja de ser cubano si se siente santiaguero. Un sevillano si se siente sevillano, deja de ser español. Un cubano que se sentía español porque pertenecía a España no es cubano. La cubanidad en aquel momento generaba una ruptura con la hispanidad.
No, señor mío, no generaba ninguna ruptura a tal punto que había más cubanos en el ejército español que en el ejército mambí. Entonces, compadre, hay que tomar esos datos. La gente va a decir, después que se acabe este video, ¿dónde están esos datos? Los datos están ahí. Búscalo. No me los pidas. Búscalo, porque si yo estuviera dando un dato que no existiera en internet a flor de piel, que tú vas y encuentras el dato, entonces, bueno, tú puedes decirme mentiroso, pero con tanta información incluso publicada en Cuba yo tenía el libro de las defunciones, de todos los españoles que cómo habían muerto según los datos, si habían muerto de fiebre amarilla. Todos esos datos están, todos los datos están, el origen de los soldados está, todo lo pueden encontrar. Como el autonomismo era la corriente política mayoritaria en Cuba y no el independentismo. No se pueden seguir llenando la boca de basura para hablar de otras cuestiones. Hoy podemos decir la independencia bien y económicamente argumentarla bien, pero no trucar la historia para validar argumentos que no son históricamente validables. Exactamente. Es eso. Así mismo. Solo mencionar, además en el caso de los cargos públicos, hubo 2 cubanos en la Comisión de París, Wenceslao de Villarrutia, Marqués de Villarrutia, que fue el tipo que acompañó a Alfonso XIII, Alfonso XII, XIII, no me acuerdo cuál de los, en su tour de Europa, porque el tipo hablaba no sé cuántos idiomas, el tipo fue académico de la Real Academia Española, el tipo era un filósofo y un pensador que sencillamente no lo estamos aprovechando. Por ese simple hecho de que se mantuvo fiel a España y no lo reconocemos como cubanos ni siquiera. Entonces nos ponemos bravos cuando a todos la consideran española. Hablamos de Marianao. Mira, para cerrar un poco, y creo que esto se lo mando de recomendación a este señor con el que tuviste el debate y todo el tema. Hablando de Marianao, el último alcalde de Marianao, cuando todavía ondeaba la bandera española en Cuba, el último alcalde de Marianao fue el hombre que se vino a batir aquí a las Cortes para exigir que la ciudadanía no se la retiraran a los cubanos, porque era su derecho natural. El Marqués de Cervera es el último, ¿cómo se llama?, alcalde del Marianao español. Así que por favor, buscar el documento del discurso de Cervera y cómo Cervera puso de vuelta y media a la gente allí reunida. Es decir, les dijo hasta el mal que se iban a morir. Yo lo publiqué. Los acusó de traidores, les dijo todas las cosas que iban. ¿Por qué razón le quitaron la ciudadanía a los cubanos? Que es una razón muy económica, para no pagar las pensiones a los veteranos de guerra, a los funcionarios públicos, etcétera, porque claro, hablamos de América, de la corrupción y la pillería, y bueno, siendo hijos de España, naturalmente te lo encuentras de un lado y te encuentras de otro. Si el descaro hay en la península y en América. Ese discurso yo lo publiqué en mi boletín íntegro, ahí lo pueden ver, coespañola.com, está publicado y lo pueden descargar, todo el que puede entrar. Así que está publicado, lo publiqué hace 2 semanas. Mándale al compadre que se lo lea. ¿Sí? Porque es muy fácil. Mira, tenemos el simplismo de tomar a José Martí y creer que lo que decía Martí era el 100% del pensamiento de los cubanos. Eso es un error. El cubano es tan diverso como hoy el cubano es diverso. La diversidad entre los cubanos es inmensa. O sea, ¿por qué la gente piensa que todo el mundo pensaba como Martí? Ni Maceo pensaba como Martí. Entonces, hay que dejarse un poco del TTS. Vayan y lean a este hombre que fue a poner la cara ahí y su prestigio por los cubanos y que no hemos hecho ni tenemos una sola calle con el nombre de él. Así mismo es. Manuel de Siria y Vinén. Así mismo. Así mismo es. Así mismo es. Y faltan otras también. Oye, Rolando, muchas gracias. Estamos hablando de cientos, miles de cubanos y españoles que hicieron por la hispanidad, por los derechos de todos los ciudadanos cubanos y que simplemente, bueno,
han pasado al olvido por la ingratitud de la gente. Exacto, exacto. Hay un pozo de sabiduría de esa gente. Entonces, que es mucho mejor que el machete. Es mucho mejor que el machete. El machete no nos lleva a llegar a ningún lugar. Sin embargo, esta gente que quería llevar a Cuba, alzar a los cubanos en el civismo, en ese mundo, no lo reconocemos. Y es importante que lo reconozcamos. Rolando, muchas gracias por el... ¿Quieres decir algo más? No quiero tumbártela. No. Aquí siempre hay algo de lo que seguir ahondando, conversando, debatiendo, cuestionando. Es decir, cualquiera puede pensar, oye, ¿cuándo empezaste a pensar así? ¿Por qué? Es que yo comprendo también a esta persona, comprendo a muchos cubanos que nos pueden atacar, porque yo también estuve del lado en el que me creí el cuento oficial. Cuando tú empiezas a leer la historia que no está en los libritos resúmenes, en los manuales, que eso está hecho para que tú simplemente apruebes un examen muy básico. Cuando tú empiezas a profundizar, a irte más allá, yo durante mucho tiempo no leía historia de Cuba, me parecía muy sosa. Pero cuando empecé a indagar sobre la historia de Cuba y a darme cuenta de cuánto cuento me habían metido, imagínate que soy graduado de historia. Si te podrás imaginar la indignación que sentí conmigo mismo al darme cuenta de que me dieron las herramientas para yo mismo quitarme las vendas de los ojos y durante décadas simplemente no lo apliqué. Cuando lo apliqué, sales a la luz, pero viene entonces el gran problema del mito de la caverna, que cuando vienes y le comentas a la gente lo que tú has descubierto, la gente lo que quiere es matarte. ¿Por qué? Porque la luz molesta. Cuando tú llevas mucho tiempo en la oscuridad y alguien viene a traerte la luz, tú vas a reaccionar de forma agresiva. Es natural, no se sientan mal porque todo lo que estamos diciendo les puede chocar. Busquen, patenten lo que estamos diciendo y si no lo encuentran, que lo pongan en los comentarios y le pasamos los datos, porque yo también comprendo que a veces la gente está obstinada y necesita que le den la información rápido, pues se les pasa y que se la lean. Bueno, están mis boletines también, ahí hay un montón de información, y hay documentos, hay información que estamos tratando de sacar a la luz justamente para facilitar la referencia. Sabemos que en Cuba es difícil, pero es cierto, ahí estamos. Así que nada, muchas gracias. Seguimos en la batalla. Saludos. Dale, nos vemos.